¿Cómo están, jovencitos de quinto año del Colegio San Martín de Porres? Mi nombre es Roger Calderón Romero y conmigo vamos a llevar el curso de biología. Muy bien. Jovencitos, la clase pasada ya habíamos señalado la importancia de la biología como ciencia y sus ramas auxiliares. Ahora vamos a enfocarnos en el estudio de las características de los seres vivos. Los seres vivos comparados a la materia inerte, vamos a presentar muchas características y ahora vamos a ver cuáles son. La primera gran característica que nosotros encontramos en los seres vivos es la homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis? Como dice ahí, es el equilibrio interno dinámico. ¿Cómo que dinámico? Todo el día nosotros estamos expuestos a diferentes circunstancias, a diferentes variables del medio. Entonces, por ejemplo, nuestra temperatura, la temperatura que nosotros tenemos en equilibrio es desde los 37 a los 37.5 grados, ¿no es cierto? Es una temperatura que oscila 37 grados. Si usted, por ejemplo, amaneciera con más o menos temperatura, ¿el funcionamiento corporal sería correcto o incorrecto? Claro, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que vamos a cumplir de forma interna requiere una temperatura óptima. Y esa temperatura óptima se va a llamar equilibrio, que para nosotros es 37. Para diferentes especies, para diferentes animales, cambiará este equilibrio, ¿no es cierto? La estructura nerviosa que se va a encargar, y esa pregunta ha venido muchas veces en examen de admisión, se llama hipotálamo. El hipotálamo va a ser aquella estructura nerviosa que controla la homeostasis, que controla la función de equilibrio. Y para ello cuenta con mensajeros químicos que a partir de ahora le vamos a llamar jovencitos hormonas, ¿ya? Y estas hormonas van a viajar a diferentes partes del cuerpo para cumplir funciones y mantener ese equilibrio, mantener esa homeostasis. Entonces, la primera gran característica de los seres vivos, homeostasis, es el equilibrio interno de índole dinámico, ¿correcto? Segunda característica, la irritabilidad. Miren, como el cuerpo busca preservar, mantener la homeostasis, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a generar respuestas ante los estímulos. Ojo, mira, como queremos mantener la homeostasis, nosotros vamos a generar respuestas ante los estímulos. A eso se le va a llamar irritabilidad. Un ejemplo, si nosotros tenemos mucha luz, ¿sí? Nuestros ojos tienen un agujero en la parte central que se llama pupila, que va a controlar ese ingreso de luz. Entonces, si yo estoy en un lugar con mucha luz, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? ¿Cuál va a ser la respuesta? Cerrar la pupila. ¿Y para qué vamos a cerrar la pupila? Para evitar que pueda ingresar mucha luz y causar un daño en la retina, por ejemplo. Caso contrario, si nosotros estamos en un lugar con menor cantidad o intensidad de luz, ¿qué va a pasar con la pupila? La pupila en este caso se va a hacer más grande, ¿no es cierto? Las pupilas van a favorecer el mayor ingreso de luz. Eso sería una respuesta ante un estímulo, es un ejemplo de irritabilidad. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la temperatura óptima para nosotros, joven postulante de quinto año, es de 37 grados? Es la temperatura óptima, ¿no? Vamos a ver que hay unas proteínas llamadas enzimas, que son nuestras grandes ayudantes, y ellas controlan las reacciones químicas, y ellas trabajan, en el caso de los humanos, a 37 grados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una temperatura mayor, 40, 41 grados, o una temperatura menor a los 35 grados? ¿Me encuentro en el equilibrio? No me encuentro. ¿Mi homeostasis puede variar? Puede variar. Entonces, ¿qué genera el cuerpo? Respuestas. Y esas respuestas, ¿cómo le hemos llamado? Irritabilidad. ¿Qué pasará si estás en un lugar con mucha temperatura, con gran temperatura ambiental, ¿no? Estás en verano, 30 grados. ¿Te vas a calentar hasta los 40, 50 grados? No. En ese momento tu cuerpo va a empezar a, ¿qué, jovencitos? A sudar. Oye, esto va a ser una respuesta ante el estímulo para preservar mi homeostasis, mi equilibrio térmico. Caso contrario también pasará cuando estás en un lugar con menor temperatura, ¿no es cierto? No te vas a empezar a enfriar hasta morirte. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a tiritar, a temblar. ¿Para qué? Para preservar, para buscar esa homeostasis, ¿ya? Entonces recuerda, ¿qué es la irritabilidad? ¿Sí? La capacidad de generar respuestas ante los estímulos. Ahora, esas respuestas son inmediatas, son rápidas, ¿no? Vas a un lugar caliente, sudas. Vas a un lugar frío, tiemblas. O, por ejemplo, si vas por ejemplo, a Iquitos, ¿ya? O a la selva en general, donde hay una gran temperatura, y
inmediatamente empiezas a sudar, ¿no? Tu cuerpo no va a decir, no, mejor sudo volviendo a Huaraz. No, no es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque esas respuestas son rápidas, muy bien, son inmediatas. Ahora, la adaptación es otra característica de los seres vivos y como dice el concepto, busca adecuarse al medio. ¿Para qué? Para sobrevivir, ¿no es cierto? Pero recuerda que la adaptación requiere cierto tiempo. La adaptación no es inmediata, no es como la irritabilidad. Hace calor, sudo, se acabó. Acá no. Acá se requiere cierto tiempo, tiempo para adaptarse a ese medio. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha ido a visitar alguna persona de la costa hacia la sierra? Por ejemplo, de Lima a Huaraz, por ejemplo, ¿no? Cuando llega esa persona, ¿qué es lo que pasa? Le da soroche, mal de altura, ¿no? No quiere caminar, se siente fatigado, ¿no? Quiere dormir nada más esas primeras horas. ¿Será normal? Sí, es normal. ¿Y por qué? Porque esa persona viene de la costa. Usted debe saber por química que a mayor altura, menor presión, ¿no? Entonces, si tú estás en una ciudad como Lima, en Lima hay mucha más presencia de oxígeno, hay mucha mayor presión de oxígeno comparado que en Huaraz, ¿no? ¿Cómo se van a llamar las células que se encargan de transportar el oxígeno? Los glóbulos rojos o eritrocitos. Mire usted, aquí están, los glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Qué pasa si esa persona viene a climas elevados? Por ejemplo aquí, ¿no? En esas vicuñitas que están a más de 4000. Estas vicuñitas, para que puedan sobrevivir, ¿qué han hecho? Han aumentado la producción de glóbulos rojos. Pregunten, ¿los humanos no ocurrirá lo mismo? Sí ocurrirá lo mismo. Si usted viene de una zona de baja altitud respecto al mar a una zona de gran altitud, su cuerpo en el tiempo va a empezar, ¿qué cosa, jovencitos? A aumentar la producción de glóbulos rojos. Y para ello se va a mandar una señal, eso ya lo vamos a ver después en fisiología renal, por ejemplo, unos tantos ejemplos con la eritropoyetina, para aumentar la producción de glóbulos rojos. Entonces, ¿el aumentar los glóbulos rojos es un mecanismo de adaptación? Sí, ¿no es cierto? Ocurre cuando el organismo detecta poca presión de oxígeno. Y si, por ejemplo, alguien que está a los 4500, ¿sí? Alguien que está a los 4500 tendrá más o menos glóbulos rojos que nosotros, que estamos a 3100 y picos en Huaraz. Tendrá más, ¿no es cierto? ¿Y cómo te das cuenta? Porque esa persona tiene chapitas, ¿no es cierto? Tiene las mejillas bien rosaditas. ¿Eso qué cosa quiere decir? O rojitas, eso indica que tiene mayor producción de glóbulos rojos. Entonces la adaptación es algo que se da siempre. Pero recuerda, requiere cierto tiempo. Hoy en casita nos vamos a poner a pensar cuáles son los mecanismos adaptativos. ¿Te acuerdas cuando te has ido a Lima, por ejemplo, de paseo y te has quedado en Lima 3 meses y cuando volvías el agua de Huaraz ya te parecía fría? Ah, tú te adaptaste, ¿no? A climas cálidos en ese momento. Fue un mecanismo de adaptación. Muy bien. Vamos a ver ahora otra característica de los seres vivos, que es el metabolismo. Jovencitos, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas, ¿ya? Como ya lo habías mencionado anteriormente, nosotros contamos con proteínas que van a favorecer estas reacciones químicas, que a partir de ahora le vamos a llamar enzimas. En el capítulo de bioquímica vamos a repasar un montón de enzimas. Entonces, estas enzimas son proteínas que nos ayudan para que ocurran dichas reacciones químicas dentro de nosotros. Y al ocurrir reacciones químicas, ¿qué hacemos? Transformamos la materia, transformamos la energía. Ejemplo, acá tenemos un cuy, ¿no? Nuestro cuycito. Este cuycito, por ejemplo, es un ser vivo, ¿cierto? Cumple las 3 funciones vitales, es una porción de materia, correcto. ¿Qué es lo que ha pasado con este cuy? Hoy día se alimenta con una planta. La planta es materia, presenta enlaces, tiene energía química guardada en ellas, recuerda. En los enlaces guardamos energía química. Y una vez de que esta planta ingrese al cuycito, esa planta va a ser, ¿qué cosa? Atacada por las enzimas, ¿no es cierto? Van a ocurrir reacciones químicas en el estómago, en el intestino, ¿no es cierto?, de este cuycito. Y la pregunta es, ¿la planta va a salir igual? Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces en ese momento decimos que gracias al metabolismo podemos transformar la materia y la energía. Ahora, la materia y la energía no se quedan en nosotros, sino que así como ingresan, salen. A eso, ¿cómo se le va a llamar, jovencitos? Se le va a llamar flujo. ¿Recuerda? A eso se le va a llamar flujo de materia y energía, ¿ya? En los seres vivos ocurre un flujo de materia y energía. Transformamos la materia en energía,
Correcto. La materia de energía que ingresa es igual a la materia de energía que sale. No. ¿Por qué? Porque ha sufrido, o en este caso han ocurrido reacciones químicas en ese proceso. Muy bien. Apoyadas por las enzimas. Recuérdalo, recuérdalo. Muy bien. Ahora, este metabolismo presenta dos rutas o vías. Vamos a verlo de forma detallada, ¿sí? En el primer caso, el anabolismo es una vía productora, una vía fabricativa, ¿no? Incluso la palabra que utilizamos es síntesis, es génesis. Imagínate cuando yo te hablo de anabolismo, que alguien fabrica una pared, ¿sí? Alguien está produciendo, uniendo ladrillitos y fabricando la pared. Ese es el anabolismo. Entonces el anabolismo, te decimos, es la transformación de sustancias simples en sustancias complejas. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, cuando yo estoy fabricando la pared, cuando yo estoy trabajando para la pared, ¿me canso o no me canso? Claro, entonces decimos que el anabolismo gasta energía. Ajá, proceso endergónico, sinónimo, gastar energía. ¿Correcto? Eso es lo que quiero que entiendas. Si yo fabrico la pared, me canso, correcto, gasto energía. Entonces el anabolismo, mira, por definición, transforma las sustancias simples, un ladrillito, en una sustancia compleja. Allá, toda la pared. Pero gasta energía en el proceso, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, si mi cabello crece, es un proceso anabólico. Si las uñas crecen, es un proceso anabólico. Ah, ya, profe, ya entendí. Entonces, el anabolismo fabrica, produce, hace todo más grande. Correcto. Por eso que aquellas personas que quieren ganar masa muscular, ¿qué cosa utilizan? Anabólicos, sustancias que hacen crecer o aumentan, ¿no es cierto?, la cantidad de proteínas en el cuerpo. Caso contrario, ¿quién es? El catabolismo. ¿El catabolismo qué cosa va a hacer? El catabolismo destruye la pared, ¿sí? El catabolismo, ¿qué hace? Va a destruir la pared. Imagínate que vas a poner una dinamita en la pared. ¿Y qué pasa con la dinamita? ¡Pum! Va a explotar. Al momento que explotó, destruye la pared, ¿no es cierto? Y la pregunta será, ¿la energía se gasta o se libera? Ah, se libera. Por eso se va a llamar proceso exergónico. Mira, al catabolismo se le va a llamar proceso exergónico. Libera energía. Entonces, va a transformar las sustancias complejas en sustancias simples. Ojo, eso es lo que hace el catabolismo. Entonces, podemos decir, por un lado, el anabolismo fabrica sustancias y por el otro lado, el catabolismo destruye sustancias, ¿no? La definición la tienes ahí. Transformación de sustancias complejas y simples, catabolismo. Transformación de sustancias simples en complejas, anabolismo. Ya, eso es las dos rutas o mecanismos de el metabolismo, ¿no? Básicamente acá lo mismo. Si ves el primer dibujo, este primer dibujo, hablamos del anabolismo, ¿ya? Y en el anabolismo decimos que las sustancias simples se transforman en complejas, ¿no? Y en el catabolismo, ¿qué cosa decimos? Que las sustancias complejas se transforman en sustancias simples. Si te das cuenta, una fabrica y la otra destruye, ¿no es cierto? Como cuando ves una caricatura, ¿no? O cuando ves Dragon Ball, ¿no? Hay alguien que produce, ¿no? Hay alguien que destruye, ¿no es cierto? Como Bills, ¿no? Bills de la destrucción, ¿no? Ahí está, ya, correcto. Muy bien. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. Chicos, el crecimiento se puede dar por dos mecanismos. Primero, aumento del volumen. ¿Qué quiere decir volumen? El tamaño, ¿no? Tengo una célula pequeña, ahora tengo una célula grande. Ese es el aumento del volumen, que generalmente ocurre en los seres unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelular? Formado por una sola célula. Ahora, el crecimiento no solamente es el aumento del volumen, sino también del número de células. Por ejemplo, yo puedo tener una célula 2, esta célula luego 4, 8, 16, 32 y así. Entonces el crecimiento se debe al aumento del volumen y el aumento de la masa celular. Ahora, los seres pluricelulares como nosotros, como Firulais, ¿qué pasa, jovencitos? Generan ese aumento, ¿no? Tanto del volumen como del número de células. Dato curioso, en el músculo no aumenta el número, sino el volumen de células. Una persona que practica pesas, ¿ya? Tiene los mismos músculos que usted, los mismos músculos. Pero mientras que una célula tuya tiene este tamaño, la célula del fisicoculturista tiene ese tamaño. Ah, ya, o sea que, ¿qué pasó ahí?
no aumentó el número, sino el volumen. ¿Ya? Y a ese mecanismo le vamos a llamar hipertrofia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero los que practican fisiculturismo presentan una hipertrofia muscular. ¿Correcto? Reproducción de forma simple. La reproducción se da para preservar la especie. Los seres vivos buscamos preservar la especie. Y para ello, jovencitos, tenemos dos mecanismos. La reproducción asexual y la reproducción sexual. En la asexual decimos que no participan gametos. Gametos, óvulo y espermatozoide son gametos. ¿Sí? Aquí no hay, entonces no hay fecundación. Como no hay fecundación, quiere decir que generalmente, o por no decir siempre, el padre fue el mismo individuo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a nuestro amigo Patricio, y nuestro amigo Patricio ha perdido un brazo, ¿no? De este bracito va a salir otro Patricio. Pero ¿qué va a pasar? Que va a ser igual al anterior. Es un clon genético. Como el ADN no ha recibido cambios, son clones genéticos. Pero en la sexual sí va a haber presencia de esos gametos, jovencitos. Sí hay presencia de esos gametos. Entonces la historia genética de mamá se une a la historia genética de papá. Mamá crespa, papá lacio. Mamá de ojos verdes, papá de ojos azules. ¿No? Mamá con labios finos, papá con bemba. Entonces, de esa mezcla, los hijos no son iguales, sino presentan variabilidad, ¿no es cierto? Y esa variabilidad es amplia. Pregunta, ¿los hermanos son necesariamente iguales? No, ¿no es cierto? En muchos casos se parecen, pero no son iguales. Eso sería un tipo de reproducción sexual, ¿ya? Entonces vemos que en el caso de la sexual hay presencia de gametos y hay variabilidad en la descendencia. Y en la asexual, ausencia de gametos e hijos clones, ¿no? Eso sería básicamente. ¿Y por qué sea el mecanismo de reproducción? Para preservar la especie. Movimiento, excelente. El movimiento es un tipo especial de irritabilidad, es un tipo especial, es muy, muy especial, que busca un estímulo, ¿correcto? En el caso de la ataxia, como se menciona aquí, decimos que la ataxia es un movimiento de traslación o de desplazamiento. ¿Eso qué cosa quiere decir, jovencitos? Que los animales se dirigen hacia el estímulo, ¿no? Ejemplo básico, el de la polilla. Ahí está, ¿no? La polilla se dirige ¿hacia dónde? Hacia el foco prendido. Entonces, como el estímulo fue luz, prefijo para luz, foto. Este es el estímulo y este es el movimiento, taxia. Entonces, ¿cómo se va a llamar todo este movimiento? Se va a llamar fototaxia. Ahora, si él se dirige al estímulo o hacia la fuente, se le va a poner positivo. Y si se aleja de esa fuente o de estímulo, se le va a llamar negativo. Ejemplo, en este caso sería una fototaxia positiva o negativa. Correcto, positiva porque se acerca al estímulo. Y si se alejara del estímulo, negativo. Correcto, ese es un ejemplo en el caso de las taxias, ¿no? Muy bien. En el caso de las plantas podemos encontrar dos movimientos, tropismo y nastia. Tropismo son movimientos de crecimiento, ¿no? Estos movimientos de crecimiento, por ejemplo, vamos a ver en el caso del tallo, ¿ya? El tallo crece hacia la luz. Prefijo para luz sería foto. Como es un movimiento de crecimiento, utilizamos la palabra tropismo. Entonces el tallo está realizando un fototropismo positivo. ¿Por qué positivo, profesor? Porque se dirige hacia la luz. Cuando el tallo se dirige hacia la luz, ¿sí? Cuando el tallo se dirige hacia la luz, se aleja de la tierra, si te das cuenta. El tallo crece hacia la luz, pero se aleja de la tierra. Entonces, como se aleja de la tierra, también está haciendo un geotropismo, pero negativo. O sea, profesor, que el tallo hace las dos cosas, claro. Fototropismo positivo, porque al crecer hacia arriba se dirige a la luz, pero al dirigirse hacia la luz se aleja de la tierra. Entonces, geotropismo negativo. Qué fácil. Y finalmente la nastia, movimientos temporales no orientativos, ¿no? Que ocurre en una porción u órgano de la planta. Ejemplo, la mimosa púdica. Si yo toco la mimosa púdica, ¿qué es lo que pasa, jovencitos? Cierra sus foliolos. Ahí está, cierra los foliolos. Entonces, es un movimiento que ocurrió debido al tacto, ¿no? Entonces, prefijo para tacto, tigmo. Y como es un movimiento temporal, ¿no es cierto? No orientativo, se le va a llamar nastia. Entonces, todo el movimiento sería una
pigmonastia, ¿ya? Serían ejemplos de movimientos en la planta, tropismos y nastias. Finalizamos con la última característica de los seres vivos, que es la organización compleja. Eso lo habíamos dicho en la clase pasada. Los seres vivos somos bastante complejos. Para poder ser estudiados, nos hemos dividido en 3 niveles. En primer lugar, los niveles químicos, que son los niveles más simples, entre comillas, ¿no es cierto? Aquí no encontramos la vida, por eso también se le van a llamar niveles bióticos. Si se unen estos químicos, pasamos a los niveles biológicos. Y aquí vamos a encontrar la célula, la mínima unidad de la vida. Entonces, se van a llamar ahora niveles bióticos. Y si se unen estos niveles biológicos, vamos a pasar a los niveles ecológicos, ¿no es cierto? Muy bien. O también llamados niveles superiores. Entonces, veamos por acá. Si los átomos se unen, a los átomos, chicos, sencillamente, bioelementos. ¿Correcto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, calcio, potasio, sodio, muy bien. Se van a unir y van a formar moléculas. Pero estas moléculas son relativamente pequeñas, ¿no es cierto? Tienen un bajo peso molecular. Cuando estas moléculas se unan, van a dar paso a moléculas más grandes, llamadas macromoléculas. Y cuando estas macromoléculas se unan, van a formar complejos supramoleculares. Por ejemplo, en las macromoléculas tenemos a las proteínas, al ADN, al ARN, a los polisacáridos. Y cuando ellas se unan, forman supra. Por ejemplo, el cromosoma va a ser la unión de 2 macros. Un cromosoma que es supramolecular es la unión de 2 macros, de ADN más proteína. Eso es un cromosoma. Ah, ya. Y por ejemplo, también nuestro amigo virus, ¿no? A ver, profesor, coronavirus, COVID, lo que está pasando. Los virus son supramoléculas, ¿no? O sea, no tienen vida, están en los niveles químicos. Recuerda, los virus están en los niveles químicos. Entonces son supramoléculas. Están hechas, en el caso del virus del COVID, ¿no es cierto? En el caso del coronavirus está hecha de ARN más proteína. Macro más macro, supra, ¿ya? Se unen estos niveles que no tienen vida y pasamos al primer nivel con vida, que es la célula. Ahí está, o sea, ya estamos en los niveles biológicos, ¿no? Y como la célula es la mínima de vida, por eso a ellos se le van a empezar a llamar ya bióticos. En los biológicos encontramos organismos vivos, claro que sí, ¿no? Se unen las células, ¿no? Prefijo para células, cito, ¿no? Hepatocito, neumocito, etcétera, 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 miocito, adipocito, ¿no? Plasmocito, etcétera. Se unen las células, van a formar tejidos, ¿no es cierto? Los tejidos cumplen una función, células morfológicas, semejantes, etcétera, 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 etcétera. Se unen los tejidos, por ejemplo, tejido conectivo, tejido epitelial, muscular, tejido nervioso, y van a formar órganos, ¿no? Se conocen los órganos, ¿cuáles serían? Corazón, vaso, riñón, cerebro, ¿no? Cerebelo. Se unen los órganos y van a formar sistemas, ¿no? Sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema digestivo. Se unen los sistemas y van a formar individuos. Y es ahí donde ustedes están. Nosotros somos individuos. Nosotros, al ser individuos, hemos sido la unión de sistemas, por la unión de órganos, por la unión de tejidos, por la unión de células. Firulais es un individuo, ¿no es cierto? Una planta es un individuo. Un árbol es un individuo. Si yo tengo en este caso, jovencitos, la unión de varios individuos, ojo, pero de la misma especie, o sea que si acá tengo un Firulais y yo uno varios Firulais, pasamos al nivel poblacional, a la población. Entonces la población, jovencitos, se encuentra dentro de los niveles ecológicos o niveles superiores. ¿Qué es la población? El conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Se unen estas poblaciones, pasamos a la comunidad. Ah, o sea que en la comunidad yo tengo diferentes especies, claro, porque se unieron poblaciones, la población de perros, más la población de gatos, más la población de humanos, y formaron un ecosistema cuando se unieron las comunidades. Y cuando yo uno todos los ecosistemas del planeta, todo el planeta tiene un componente vivo. Todos los seres vivos que habitamos aquí, ¿cómo nos vamos a llamar? Nos vamos a llamar biosfera. Entonces la biosfera, ¿qué cosa va a ser, jovencitos? El conjunto de todos los seres vivos en la Tierra, ¿no? Ahora, a la Tierra, con fines ecológicos, se le va a llamar ecósfera, ¿no? Nosotros vamos a estar dentro de esa ecósfera. ¿Cómo es eso? Veamos por acá. Bueno, este es un ejemplo básico. Recordamos a los átomos. Las moléculas que son pequeñas, agua, sal, aminoácidos, glucosa, cuando se unen ellas forman macromoléculas, moléculas más grandes, ¿no? Proteínas, ADN, ARN,
Y cuando unimos macromoléculas formamos supramoléculas, ¿no? Ejemplo, ribosoma, ejemplo, el cromosoma, el virus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Eso es lo que les decía. Si nosotros observamos esta espiral, aquí encontramos todos los niveles de organización ya mencionados anteriormente, ¿no? Pero nos llama la atención que aquí utilizan el término ecosfera. Ecosfera es toda la Tierra. Y el conjunto de seres vivos en esa ecosfera, a eso le vamos a llamar biosfera. A eso es lo que nos referíamos anteriormente. ¿Ya? A eso le vamos a llamar biosfera. A todos los seres vivos que están en la ecosfera, en el planeta, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a los niveles poblacionales. Individuo, bueno, individuos en nivel biológico. Tenemos conjunto de individuos de la misma especie, población. Unimos diferentes poblaciones, comunidad. Entonces en una comunidad yo puedo ver muchas especies, claro que sí, ¿no? Y ellos se unen para formar ecosistemas. Si los ecosistemas se unen, biosfera, biosfera, que es el conjunto de seres vivos de toda la Tierra, de toda nuestra querida y contaminada Tierra, la ecosfera. Muy bien. Entonces, de esa forma, jovencitos, hemos estudiado hoy día las características de los seres vivos. Haciendo un poco de memoria, a ver, recordamos a la homeostasis, que era el equilibrio. Recordamos a la irritabilidad, que son respuestas ante los estímulos para buscar o para preservar dicho equilibrio. Esa es la irritabilidad, ¿no? Luego la adaptación, ¿no es cierto? Que es la capacidad de adecuarse al medio. Para ello ocurrirán cambios internos, ¿no es cierto? Cambios en la fisiología, ¿no es cierto? Muy bien. Luego vemos el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas. Luego vemos el movimiento, ¿no es cierto? La reproducción, que hemos visto que puede ser sexual, asexual. El crecimiento, tanto en los seres unicelulares y pluricelulares. Y finalmente la organización compleja, ¿no? Habíamos dicho que los seres vivos, todos los seres vivos son altamente complejos. Desde una bacteria hasta un ser enorme, de muchas células, una jirafa, una ballena, un elefante. Todos los seres vivos presentamos alta complejidad, ¿no? Muy bien, esas serían las características de los seres vivos. Muy bien, si tienen alguna duda, jovencitos, la hacen llegar a través de a través de las redes sociales o la información que se va a manejar en la vía interna. Toda la confianza del mundo para hacer las preguntas respecto al curso y respecto a posibles preguntas de examen de admisión. Hasta pronto, jovencitos, y sigan estudiando.